¿Qué son realmente los registros acásicos? ¿Quién fue el verdadero descubridor de esta información colectiva? Vamos a verlo enseguida, no te puedes perder el programa de hoy. Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Como hemos dicho en el avance, vamos a hablar sobre los registros acásicos. Hoy en día pues es muy común, en toda la gente, todos pues conocemos más o menos cómo funcionan los registros acásicos. Pero ¿qué es exactamente? Bien, para descubrir el verdadero origen de estos registros acásicos tenemos que retroceder hasta el año 1916, en el cual Carl Gustav Jung, que fue un psicólogo, un psiquiatra, fue discípulo de Sigmund Freud, pues este hombre, Jung, desarrolló la teoría del inconsciente colectivo. Él decía que existía como una especie de nube de información colectiva que abarcaba toda la historia de la humanidad, como que todo lo que habíamos vivido, todas nuestras experiencias, todo el proceso de la historia quedaba todo acumulado como una especie de nube. Para que me entendáis, digamos que es como los móviles actualmente, ¿no? Existe una nube informática en la cual tú, mediante una aplicación, pues toda la información que tienes en tu móvil la puedes subir a esa nube, porque si pierdes el móvil o se te estropea, pues todo lo que son tus contactos, tus fotos, músicas, todo eso lo puedes recuperar porque puedes acceder a esa nube virtual de información. Pues eso exactamente fue lo que descubrió este psiquiatra, Carl Gustav Jung, en el año 1916. Él decía que todo lo que vivíamos durante la historia de la humanidad, de alguna manera, toda esa información quedaba almacenada en algún lugar. En los últimos años, en Mozambique, los elefantes hembras nacen con una particularidad muy llamativa. No tienen colmillos. Desde hace unos años, los científicos que trabajan en Mozambique con elefantes están notando que las crías de los paquidermos, en un porcentaje elevado, nacen sin colmillos. Esto es básicamente lo que os quiero explicar. De alguna manera, esa adaptación de la naturaleza, tanto en los animales como en las personas, hace que se genere como una especie de información colectiva, con el fin de protegernos. Digamos que existe como una inteligencia. De alguna manera, la caza de elefantes, pues para conseguir ese marfil de los colmillos, pues hace que la especie se vaya extinguiendo poco a poco. De tal manera que hay que hacer algo, la especie debe de hacer algo para sobrevivir. ¿Qué es lo que pueden hacer para sobrevivir en este caso? Pues las generaciones sucesivas, pues no generar colmillos, porque si los próximos elefantes en nacer no tienen colmillos, pues no van a ser asesinados fruto de esas cazas furtivas, por tanto podrán sobrevivir. Pero claro, ¿quién le dice a esos elefantes que no generen colmillos? ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está esa inteligencia? Pues esto es todo lo que planteó este psiquiatra, Carl Gustav Jung. Hay más ejemplos. En la naturaleza podemos ver, por ejemplo, las leonas. Las leonas saben perfectamente cuándo pueden tener un cachorro y cuándo pueden tener 3 o 4. Esto va acorde a la temporada, si tienen más alimento o menos alimento. En las temporadas en las que hay poca comida, pues las leonas tan solo tienen 1 o 2 crías. Y en las temporadas en las que hay mucho más alimento, en la selva, pues tienen 3 o 4. Pero claro, ¿quién le dice a la leona cuándo debe tener un cachorro o cuándo debe de tener 3? Realmente toda esta información está en esa nube, en ese inconsciente colectivo, o en esos registros acásicos. Se hicieron otros experimentos, como por ejemplo el de los monos y las patatas, que este es de los más conocidos, seguramente lo conoceréis, y trataba pues de la siguiente manera. Unos científicos pues quisieron hacer un experimento con unos monos. Entonces acudieron a una isla y les lanzaron a los monos unas patatas a la orilla.
de la playa para ver cómo reaccionaban. Entonces se acercaban los monos y cogían la patata y le daban un bocado, pero enseguida escupían porque notaban el sabor desagradable de la arena, de la tierra, de la playa, y entonces no se comían las patatas. Hasta que al final uno de esos monos, un mono joven, cogió una de las patatas y la llevó hasta la orilla de la playa y la lavó, con lo cual le quitó esa arena molesta y entonces le dio un bocado y se pudo comer la patata. Los demás monos, al observar lo que estaba haciendo uno de ellos, pues empezaron a hacer lo mismo. Cogían las patatas, la llevaban hasta la orilla de la playa, la lavaban y de esa manera se podían comer la patata, porque estaba mucho mejor sin esa molesta arena. Habían aprendido algo nuevo, a que las patatas había que lavarlas antes de comérselas. Lo curioso de este experimento es que los científicos hicieron lo mismo en otra de las islas cercanas, donde también habitaban monos, y les lanzaron las patatas para ver cómo reaccionaban. Ante su sorpresa, los científicos observaron cómo estos monos directamente cogían la patata y la llevaban hasta el mar, la lavaban y se la comían. Es decir, habían aprendido que la patata había que lavarla sin que nadie lo hubiera hecho antes. Aquí es donde queda demostrado esa inteligencia, ese inconsciente colectivo que desarrolló este psiquiatra, Carl Gustav Jung. Pero todavía podemos ver más ejemplos. Las jirafas y las acacias. La acacia es una planta que es el alimento preferido de las jirafas. A las jirafas pues les encanta comer acacias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la plantación de acacia pues poco a poco va desapareciendo, porque las jirafas empiezan a devorar esas hojas y corre riesgo de desaparición, de extinguirse esta planta. ¿Qué es lo que va a hacer para sobrevivir? Pues la acacia empieza a segregar una especie de veneno, como un líquido, ¿no? Es una especie de líquido amargo, con lo cual cuando la jirafa vaya a comer notará ese amargor, ese sabor desagradable y dejará de comer planta. De esa manera la plantación de acacia nuevamente volverá a resurgir y habrá logrado sobrevivir gracias a que ha segregado esa sustancia, ese veneno. Cuando ya no corre riesgo, pues la planta deja de fabricar ese veneno. ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Quién le dice a la planta cuándo debe de segregar esa sustancia y cuándo no? Volvemos otra vez a lo mismo, a esa inteligencia invisible que nadie es capaz de ver, pero que existe y que está ahí. ¿Qué son los registros acásicos? Son los archivos que contienen la historia de toda la existencia. Guardan la memoria de todo el universo. A mí me gusta imaginarme los registros acásicos como una biblioteca gigante, donde se guarda todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y las cosas que tal vez ocurrirán en el futuro, a lo largo y ancho del universo. Entonces aquí surge la gran pregunta: ¿hay alguna manera de acceder a esta información que obviamente nos puede ser útil? Pues aquí es donde entran los registros acásicos y hay personas que tienen la capacidad pues de acceder de una manera voluntaria a estos registros. Quizás con suerte algún día podamos tener en este programa a alguien que haga ese tipo de lecturas acásicas y nos pueda explicar en primera persona cómo funcionan estas lecturas y cómo acceder a esa ansiada información inconsciente. Vamos a dejar aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, podéis suscribiros a mi canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones que sale por esta esquinita de aquí. Nada más, gracias y, como siempre, hasta la próxima.